Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Una sesión que además reanudamos después de 3 meses de inactividad. Y bueno, pues vamos a reanudarlo con ganas y vamos a darle continuidad. Bueno, nos habíamos quedado en la sesión anterior en el punto número 3, página 95, del epígrafe 6, el tiempo y la eternidad, del capítulo 5, curación y plenitud. Habíamos visto los 2 primeros puntos y vamos a empezar en el tercero. Dice así: acuérdate siempre del reino y recuerda que tú que formas parte de él jamás te puedes perder. El reino, recordemos que es aquella situación en la cual eres consciente de tu naturaleza real, eres consciente de lo que eres en realidad. Esa es una situación dominada por el paradigma del amor, es una situación divina de comunión con Dios. Eso es el reino. Acuérdate siempre del reino apela además a esa tercera lección del Espíritu Santo, que nos dice que nos mantengamos siempre alerta en favor de Dios y de su reino, de Dios y de su paradigma, de Dios y de aquella situación que supone estar en comunión con Él, que supone ser como Él, que es lo que somos, en realidad. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de Él. Jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí, dice, la mente con mayúsculas, la mente que estaba en mí, siempre que habla de las mayúsculas, habla de la divinidad, habla de la deidad. De alguna forma está hablando de Dios o de alguna de sus manifestaciones, de su Hijo, del Espíritu. La mente que estaba en mí, habla Jesús en primera persona, cuando estaba en Él. Él se refiere a el momento en el que nosotros tuvimos noticia de Él, cuando estuvo encarnado, por decirlo de alguna manera, en un cuerpo, cuando fue Jesús de Nazaret. La mente que en aquel momento estaba en mí, porque Él estaba en comunión con ella, finalmente estaba fusionado con esa mente. La mente que estaba en mí está en ti. Está, lo pone en letra cursiva. Fijaos, porque está intentando explicarnos que el verbo estar aquí se utiliza de forma parabólica, por así decirlo, figurativa. Más que estar esa mente en nosotros, estamos nosotros en ella. Estamos siempre en ella, pero cuando dice la mente que estaba en mí está en ti, se refiere a que podemos ser conscientes de ella. Estamos en ella y podemos ser conscientes de ella. Y eso significaría que está en nosotros, ¿verdad? La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Es la absoluta igualdad de las creaciones divinas. No podría ser de otra forma. Si a todas las quiere, las ama infinitamente, no podría haber diferencia entre unas y otras. Sí habría diferencia entre la conciencia que unas y otras tienen de lo que son en realidad. Sí que habría diferencia dentro del sueño, dentro del diseño, en el tiempo. Sí habría una diferencia, mas no en la eternidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Lógicamente, ese sentido de imparcialidad está en nosotros, está nativo en nosotros. Si nos desidentificamos del rol egoico y nos reidentificamos con el rol del Espíritu Santo, que está en nuestra mente,
entonces sentimos la imparcialidad. Por eso digo que está nativa en nosotros. Solo tenemos que ser conscientes de ella, dejarla emerger, aquietarse en las situaciones, ser conscientes de que el ego habla primero, ver esa primera tromba emocional que sale en una determinada situación de conflicto y esperar a ver qué está detrás, qué está en el fondo. En el fondo está esa imparcialidad. En el fondo está el maestro, el guía. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Aquíétate, espera, está ahí. Pero el ego siempre habla primero, a voces, con un grito estridente. Y el Espíritu Santo contesta y cancela, siempre que le des tiempo. Tranquilo, aquíétate, reconoce al guía que llevas dentro. Y dice Jesús en primera persona, y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Jesús es el director del proceso de retorno, de despertar. Es el responsable de dirigir a aquellos que quieran. Hay que dejarle, porque lógicamente tenemos el libre albedrío completo. Y déjame, permíteme enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Esa imparcialidad que llevas dentro, cómo compartirla con tus hermanos, cómo reconocer a cada uno de tus hermanos como un igual a ti. Al final, cómo reconocer que sois uno. Con esa imparcialidad, con esa guía, con esa intuición divina que llevamos dentro y que tenemos que reconocer a través de la emoción. Como hemos dicho repetidamente, ¿qué es lo que sentimos en esta situación? Conflicto, eso es ego. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo sentimos al decidir? Nos sentimos en paz, eso es ego. Debiésemos decidir en función de ese camino que nos aporta la paz, y ahí está la guía. No podríamos sentirnos bien si no tratamos a un hermano con imparcialidad, si no le dejamos a Jesús que nos enseñe a compartir esa imparcialidad con un hermano. No nos sentiríamos bien. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se le deja a Jesús? Mira a ver tu actuación con tu hermano cómo es. ¿Qué sientes después de la actuación que has tenido con tu hermano? ¿Te sientes bien? Ya estás dejándole a Jesús que te muestre la imparcialidad. Que te recuerda al Espíritu Santo. ¿Te sientes mal? No le estás dejando. Sencillo. Sigue diciendo, ¿de qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo, esa imparcialidad? Es lo de siempre, no sin mi hermano. No puedo reivindicar la imparcialidad para mí mismo. Sed imparciales también conmigo. Si yo a su vez no comparto esa imparcialidad, para poder tener, da todo a todos, primera lección del Espíritu Santo, para poder rescatar para ti esa imparcialidad que deseas de los demás, dala tú. Al darla, sean cuales sean las circunstancias,
sentirás que la recibes, sean cuales sean las circunstancias, independientemente de las circunstancias. Es otro nivel. No es el nivel de la actuación. No, como no son imparciales conmigo, yo no soy imparcial. No es ese nivel de la actuación. Es otro nivel. Es un nivel de percepción de qué es lo que está ocurriendo. Si tú una situación de conflicto la percibes correctamente y sigues confiriéndole a tu hermano imparcialidad pese a su comportamiento, que en la obra de teatro puede ser un ataque, pero en la realidad es una petición de ayuda. En la realidad te estás dando cuenta de qué es lo que le está ocurriendo. Se está dañando a sí mismo al atacar. Y lo único que hace es inconscientemente pedir ayuda. Ahí estás confiriendo imparcialidad. No estás diciendo, este es un loco peligroso, y entonces le tratas parcialmente. Le confieres tu imparcialidad al reconocer qué es lo que hay detrás. Una petición de ayuda. Solamente de esa forma, que implica ese cambio de percepción, que es lo que es en realidad la curación, podrás disfrutar de esa sensación de imparcialidad para contigo. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicar esa imparcialidad para ti mismo, si no es compartiéndola con los demás? Si nosotros aquí estamos proyectando ese maravilloso y fantasioso juego de la proyección, encantador, porque realmente parece magia, y vemos fuera de nosotros a los demás, en vez de verlos con nosotros, que es lo que realmente es, pues si nosotros somos capaces de esquivar el encantador juego mágico de la proyección y dejar de ver fuera a los demás, entonces ya estaremos emulando nuestra naturaleza real, estaremos emulando lo que somos en realidad, estaremos viendo la unidad aquí, estaremos confiriendo imparcialidad, porque ¿cómo vas a tratar a alguien que eres tú mismo diferente de cómo te tratas a ti mismo? Y es esa percepción la que te brinda a ti la oportunidad de reivindicar esa imparcialidad. Entonces ya sientes realmente esa unidad, sientes esa imparcialidad. Y eso te brinda paz y llenura. Te brinda llenura. La llenura impide la zozobra y la inquietud y la preocupación. Te da confianza y calma. Continúa. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. Ambas voces, la voz del espíritu, la voz del ego, hablan simultáneamente, defendiendo dos interpretaciones diferentes de la misma cosa. O casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero, es lo que decimos. Un conflicto, el ego sale en tromba. Te identificas con él, te crees el sueño, ves la situación amenazadora y surge el miedo y surge la idea del ataque como defensa y surge la ira. Calma, tranquilo. No te ha dado tiempo, por decir de alguna forma, a tomar una decisión en favor de Dios al percibir esa situación, pero todavía estás a tiempo, recordemos las reglas para tomar decisiones, de reconocer que no te gusta cómo te estás sintiendo y dejar hablar al espíritu que está detrás. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero.
Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Antes de la separación, no había forma de interpretar los acontecimientos de forma diferente al paradigma del amor, porque se tenía plena conciencia del cielo, se estaba en el reino. Cuando surgen interpretaciones contrarias al cielo, al reino, a esa conciencia de lo que eres en realidad y de tu comunión con ello, cuando surge una interpretación contraria, cuando surge la primera proyección de la culpa al exterior y se ve por primera vez lo externo como malo y amenazador, entonces se hacen necesarias las interpretaciones que representan la otra alternativa. Antes de la separación no hacía falta. Se estaba en comunión con Dios, en pleno conocimiento con Él, en estado de unidad, despierto completamente. Vamos al punto 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. En esa situación conflictiva en la que lo primero que ocurre, porque siempre el ego habla primero, es que sale esa emoción de miedo y de ira en tromba, ¡vum! El ego rápidamente sentencia, hay que atacar. Y si uno se aquieta ante ese primer embate, aquí en el campo dicen ante ese primer arreón, si uno se aquieta y espera, el Espíritu Santo revoca sus decisiones. Si tienes suficiente paciencia y cuentas hasta 10, te das cuenta de que lo que has permitido inicialmente te daña. Entonces puedes esperar a elegir de nuevo en favor de la otra interpretación, de la interpretación del Espíritu Santo, de esa guía interna. Y entonces revocará las decisiones del ego. No hay que atacar, no, porque lo único que va a conseguir es dañarte, confundirte y alejarte del camino de retorno. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Hay que esperar la apelación en segunda instancia y la casación ante el Supremo, hay que esperar, pero llega, entonces, tranquilo. Esa situación de conflicto, si consigues esperar y que no te domine completamente, llegará la interpretación sanadora que te permitirá hallar el camino sin ningún género de duda. Este es el camino que me va a hacer sentir bien, que siempre coincide con una completa renuncia al ataque. Esa es una regla fija. Dice, las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. Hay que atacar. ¿Por qué? Porque hay que defenderse. ¿De qué? ¿De qué te tienes que defender?
¿Para la defensa de qué has tomado la decisión de atacar? A su vez, de que crees que está siendo atacado. O que puede serlo. Eso es pura proyección. Porque esta situación no es la realidad. Y aquí nada puedes perder. Porque nada tienes aquí. Así de radical es la enseñanza de un curso de milagros. Tendencial, por supuesto. En la medida en la que tu mente te lo permita, tendrás que ir tendiendo hacia esa nueva interpretación. Si no te lo va permitiendo, tendrás que irlo haciendo poco a poco, de forma aproximativa, sucesiva, secuencial, pero sin pausa. Pero la idea es clara. No hay nada que perder aquí. Sí, bien. Ahora mismo nos creemos que lo perderíamos todo. Pero no. Lo único que podemos perder aquí, y de hecho lo perdemos a diario, es la conciencia de nuestra maravillosa realidad. Por eso las decisiones del ego son siempre erróneas, porque se basan en defenderse de algo que es erróneo. Se basan en defenderse. Eso ya es erróneo. Un hijo de Dios no necesita defenderse de nada. Esa es la realidad metafísica lejana para nosotros aún. Pero es una idea tendencial. Probadla, ponedla en práctica poco a poco e iréis descubriendo su sabor, su esencia. ¿Qué implica? El mero hecho de pensar que te tienes que defender es un error, y todas las decisiones que el ego toma basándose en esa pretendida defensa son también un error. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. Sigue, el ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Nada, el ego no interpreta correctamente nada. ¿Por qué? Porque lo interpreta en sentido contrario. ¿Por qué? Porque postula un sistema de pensamiento absolutamente contrario al que se corresponde con nuestra naturaleza real. Todo esto viene de la separación, de la primera proyección de la culpa, tras esa disociación mental, de no soportarla, de proyectarla, de esa rabia y ese miedo. Quiero huir, quiero vivir todo lo contrario de lo que soy. Por eso, el ego no puede interpretar correctamente nada de lo que percibe, porque en otro nivel de nuestra mente, un nivel que se identificó con el ego en aquel momento, se decidió buscar unas experiencias absolutamente contrarias al reino. Entonces diseñamos este infierno, por decirlo de alguna forma. Y para mantenernos en este infierno, el ego siempre tiene que interpretar todo a la inversa. Es decir, no interpretar nada correctamente. Dice, no solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. En la segunda parte de este epígrafe, el tiempo y la eternidad, que es lo que viene ahora, nos da Jesús bastantes ejemplos de las interpretaciones erróneas que se han hecho de su mensaje. Y aquí hay una cosa que hay que aclarar para que nos entendamos. Jesús no repara en si las escrituras decían algo
que se correspondiese puramente con su mensaje o no. Ni siquiera para en ese punto de la corrección literal, de la correspondencia exacta de lo que dicen las Escrituras y lo que él decía, sino que va más allá y nos da la interpretación correcta a pesar de que se pudo escribir incorrectamente. Él dice, bueno, lo que yo dije se pudo escribir incorrectamente, vale. Pero es que os voy a dar una interpretación correcta incluso de lo que se escribió incorrectamente, porque lo que cuenta es la interpretación, porque lo que es relevante es cómo percibes, para que nos demos cuenta claramente de cuál es la forma de percibir del ego y cuál es la forma de percibir del espíritu. Y a pesar de que la literalidad de lo que leemos pueda indicar algo erróneo, no importará, porque el espíritu lo va a interpretar siempre correctamente. La otra cara de la moneda, desafortunadamente, es que aunque el ego lea un mensaje correcto literalmente, lo puede interpretar siempre erróneamente. Con lo cual, no importa si las Escrituras son fieles al mensaje de Jesús o no. Hombre, sería deseable que lo fueran, pero lo relevante es la interpretación que le demos. Y esto tiene mucha importancia, no solamente en estos ejemplos que nos da Jesús, no solamente en la lectura ahora de los evangelios, de las Escrituras, con la guía del Espíritu Santo y la forma de interpretar correctamente, diga lo que diga, sino con cualquier otro texto espiritual. Si uno se empeña en la literalidad, siempre va a haber el error de los demás. Y va a decir, no, ese libro no tiene nada que ver con un curso de milagros, porque dice lo contrario. Y entonces haremos un fundamentalismo medieval. Lo que importa es la interpretación que puedas dar de algo que puede estar o no correctamente expresado, pero tú puedes interpretarlo bien. Vamos a ver cómo lo hace. Dice, el ego no solo cita las Escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Es decir, que le dé igual una cosa y la contraria al ego, que ya puede escuchar una verdad como un templo que le va a interpretar siempre en su favor. Eso es lo relevante, eso es lo que hay que comprender. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el ego no quiere ver, y aunque se lo pongas así, no quiere ver. Y estás identificado con ese rol que no quiere ver. Y eso es lo que te hace sufrir. Dice, a juicio del ego, la Biblia es algo temible. Temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Miedo. Me tengo que defender, ataco. Miedo, ataque. Miedo, ataque. Al sentir miedo, dice, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Es que no esperas a la interpretación del Espíritu, directamente te defiendes. No esperas. No das la oportunidad de decir, vamos a ver cómo acaba desenlazándose esta situación sin que yo ataque. Vamos a ver cómo termina. No, ataco. Miedo te impide esperar a la revocación del Tribunal Supremo, que es el Espíritu. No, ataco. Punto 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas. Aquí en la Biblia. Pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Y ahora nos daremos cuenta, sean frases afortunadas o no, el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Vamos a ello. Punto 6. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare,
eso cosechará, quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. ¿De acuerdo? Primer ejemplo de una interpretación correcta. Bien. Punto 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Frase desafortunada de la Biblia. Dice Jesús, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir, porque no es real. Solo se puede compartir lo real. Esto es importante volver a matizarlo. ¿Cómo que no es real? Diría alguien. A mí me hacen algo y yo me vengo, y el que me ha hecho algo malo, pues yo se lo devuelvo y así aprende que no hay que hacer nada mal a los demás. ¿Por qué no es real? Bueno, porque en la situación en la que nosotros debiésemos estar, si no soñásemos, en el paradigma del amor divino, conforme a nuestra naturaleza real, en comunión con Dios, no habría mal. No habría mal. Y entonces tampoco habría necesidad de venganza. Porque la única realidad es el amor y lo que se deriva del amor. Y no existe más. Y solo dentro del sueño es cuando aparece una interpretación en la cual, con origen en la culpa y en el miedo, surgen los opuestos que los tenemos que soñar, porque en la realidad no existen. Con lo cual, solo existen dentro del sueño. Aquí nos parecen muy reales, pero en la realidad no existen. No cabe, no se dan esas situaciones. No pueden ocurrir. Hay que soñar para que eso ocurra en la mente del Hijo de Dios. No puede ocurrir de otra forma. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la única realidad. Lo demás es irreal. Nos puede confrontar, nos puede chocar, nos puede confundir, incluso nos puede... ¿Cómo que no existe el mal? Mira, a diario lo estás viendo, ya. Pero es que todo esto es un diseño. Así de claro y de radical es un curso de milagros. Es que todo esto es un diseño. Mientras nos queramos el diseño, pues habrá que estar aquí, amoldándonos a intentar reinterpretar lo que vemos poco a poco, como es en realidad. Pero es una idea tendencial que tenemos que tener. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor, no se puede compartir. No es una idea que se pueda compartir en la mente. Despierto. Dormido sí. Soñando sí. Pero es que el sueño no es real. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo. Nos acaban de decir que la venganza no es real. Yo creía que sí, y entonces me vengaba.
Y entonces, en vez de despertar, profundizaba más en el sueño, porque estaba dando carta de realidad a lo que no lo es. Ahora lo que me dicen es, incluso dormido dentro del sueño, intenta emular lo que es tu naturaleza. Y no le des carta de realidad a lo inexistente, la venganza, la maldad, el odio y todo lo derivado de ello. La culpa y el miedo, por supuesto, no existe. Entonces, déjala aparte. No la tengas en cuenta, no le des carta de realidad. Sí, puedes estar sintiéndola, porque aún estás muy confundido, porque aún estás dormido. Pero enseguida que aparezca la idea, no es real. ¿Cómo se la doy al Espíritu Santo? Dejo que el Espíritu Santo, que habla después, aparezca, me aquieto y espero, y observo, y siento. La idea es una idea que es una espita que desemboca, acelera, desencadena la aparición del Espíritu. No es real. Tengo que esperar. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, es, no te vengues, déjame a mí esa idea irreal, déjamela a mí, y yo la desharé. Tú simplemente pasa de ella. No es tuya la venganza, es mía, dice el Señor, dámela a mí. Olvídate de ella tú, que yo sabré lo que hacer con ella. Olvidarla, no contar con ella porque no existe, no hará nada. ¿De acuerdo? Punto 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Fijaos, las escrituras, bueno, poner en boca de nuestro Padre Celestial una frase de tal calibre, pues es algo evidentemente erróneo, ¿no? Pero hay una interpretación, como decíamos antes, del espíritu. Dice, se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo la frase significa que en las generaciones posteriores Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. La frase es tremenda. Entonces, cuando te encuentras con una frase tremenda en las Escrituras o en cualquier otro texto, sencillamente la reinterpretas en función del Espíritu. Punto y final. Ya está. Entonces, esto no puede ser algo que provenga de Dios. Castigaré los pecados de los padres. No. Reinterpretación, en este caso, lo que las generaciones previas habían entendido mal, se reinterpretará, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Es decir, el espíritu, con el paso de las generaciones, ayudará a interpretar correctamente situaciones que antes daban miedo. Ya está. Bien, y no por ser la primera sesión, sino porque yo no tengo más tiempo, lo vamos a dejar aquí hoy y bueno, pues continuaremos para la siguiente sesión en este punto número 9. Nada más, Prospector UCDM.